Sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo del Negocio del Barrio, un espacio de conversación en el que abordamos temas de interés común para el desarrollo del debate en la opinión pública. El día de hoy nos acompañan dos personas muy importantes para poder abordar un conflicto internacional que hoy en día cada vez está tomando más la palestra a nivel mundial. Y me refiero en concreto al conflicto palestino-israelí. Pero antes de comenzar, quisiera presentar a las dos personas que tengo aquí en esta ocasión. Por un lado tengo a Matías Zamora, quien va a cumplir el rol de panelista en esta entretenida y muy informada conversación. Matías, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar acá. Hola Gabriel, hola a todos en sus casas, ¿cómo están? La verdad es que sí, un tema bastante controversial, con muchos matices y que vale la pena conversarlo, que la gente se informe, así que le tengo bastante fe al programa y creo que se va a hacer bastante entretenido también. Así es, Matías. Y por el otro lado tenemos a Roberto Álamo, empresario y comunicador con experiencia en toda esta materia del conflicto palestino-israelí. Roberto, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y estar hoy día con nosotros. Gracias, Gabriel, por la invitación. Gracias, Matías, también por la invitación. Y espero que desarrollemos un programa que sea ilustrativo y que la gente más o menos se informe de lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. Por lo mismo, Roberto, me gustaría partir preguntándote qué está ocurriendo justamente hoy en el Medio Oriente, que hace 5 años atrás no veíamos este nivel de violencia que se está observando, pero hoy en día, en los últimos 3 meses, sí. Sí. ¿Cómo partir? Piensa tú que este conflicto se inició el 29 de noviembre del 1947, cuando por una resolución de la ONU, la resolución 181, ¿cierto?, decretó que Palestina debía ser dividida. Se le dio un 55% a los israelitas y un 45% a los árabes palestinos, siendo que los árabes palestinos son los que siempre han estado en la zona. Me gustaría ver, mira, te traje una imagen de lo que era Palestina en el tiempo de Jesús. En estos momentos está pasando ustedes que pueden la gente ver, lo esté viendo. Ustedes pueden ver que mayoritariamente era palestino, ¿cierto? Y había unas colonias judías en el extremo superior izquierdo. Entonces era mayoritariamente palestino. Hoy día, si vemos los nuevos mapas, ¿cierto?, desde la partición, que lo estamos viendo en este minuto, podemos ver que fue Palestina el año 1948 partida y entregada a los israelitas y a los palestinos. Eso generó mucha molestia, por supuesto, a los palestinos y a los países árabes que están alrededor, Egipto, Jordania, el Líbano, todos organizados, bueno, dijeron esto no puede ser, y le hicieron la guerra a Israel. Israel, con la ayuda militar norteamericana, ganaron esa guerra y aumentaron su territorio. Eso es la verdad, digamos. Tengo una pequeña pregunta que un poco para que la gente también se vaya familiarizando. Desde su punto de vista, Roberto, en base a su experiencia, pero también en base a la historia, ¿este es un conflicto político o un conflicto religioso? Bueno, claramente las 3 religiones monoteístas conviven allá, ¿cierto? Sobre todo en Jerusalén, que cuando se partió Palestina, Jerusalén quedó con un estatus internacional, donde podían convivir las 3 religiones sin ningún problema, según lo que se escribió, digamos, pero en la práctica no ha sido así. Claramente es un tema político, religioso y territorial. O sea, claramente es territorial. Le hago esa pregunta porque usted habló de Palestina en los tiempos de Jesús, pero yo me quiero ir muchos años antes de Jesús, antes de Cristo, que tiene que ver un poco y por qué este terreno se le asigna a Israel, porque es finalmente la tierra prometida en materia religiosa que Dios le promete a Abraham. Entonces, ahí es donde entra el tema religioso y por qué ese terreno finalmente es importante para Israel. No sé que usted piensa lo que tú estás diciendo es re interesante, porque efectivamente hay un tronco común entre los árabes y los israelitas, que es justamente Abraham para los judíos y Ibrahim para los árabes. Recuerda tú que Abraham se casó con Sara, que era su hermanastra, ¿cierto?, su media hermana, pero Sara no podía tener hijos porque era infértil, ¿cierto? Entonces Sara, al ver el sufrimiento de Abraham, le permitió tener descendencia, porque se le exigía descendencia a Abraham con su esclava egipcia, que era Agar. Con Agar
¿cierto?, tuvo una relación que dio como fruto a Ismael, y de ahí vienen los ismaelitas, que son los árabes. Es re interesante la pregunta tuya, porque la gente dice, bueno, ¿qué son los árabes y los israelitas? Tienen justamente el tronco común, que es Abraham. Posteriormente, según la Biblia, el Antiguo Testamento, Dios se apiadó de Sara y le permitió tener un hijo que se llamaba Isaac. Isaac, exactamente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos totalmente de acuerdo. Entonces, de ahí viene la rama israelita. Después, bueno, a Sara le dio mucho celo que Abraham haya tenido con su esclava egipcia, pues ya tenía su hijo, ¿cierto? Ismael, y Sara los persiguió por el desierto del Negev, ¿ah? Y ahí se le apareció un ángel. Bueno, ese es otro tema, pero lo que yo quiero resaltar en este minuto es que árabes e israelitas, según el Antiguo Testamento, tienen un tronco, un origen común. Tú te puedes ir mucho más atrás todavía, 10.000 años más atrás, y en las tablas sumerias, ¿cierto?, de lo que era la Mesopotamia, hoy Irak, tú te encuentras con que los textos que están relatados en la Biblia, en el Antiguo Testamento, están en las tablas sumerias que tienen más de 10.000 años. El diluvio universal, Adán y Eva, etcétera, etcétera. Recuerda tú que Abraham fue está Noé, ¿cierto? La 10ª generación de Noé nace Abraham, digamos. O sea, hay todo un tema religioso acá que es súper potente, que también contamina lo que está ocurriendo hoy día en el Medio Oriente. Eso hace más complejo el conflicto. No sé si responde tu pregunta un poco. Sí, responde mi pregunta. Sería importante aclararlo para que la gente que no lo conoce... Sí, claro. Hay un tronco común. Sí. Roberto, hay algo que no me gustaría dejar pasar, que tú mencionaste a Estados Unidos. Hace poco se conmemoró un nuevo aniversario de la muerte, por ejemplo, de Jamal Khashoggi, en donde se vio Arabia Saudita. En Arabia Saudita, en donde se vio involucrados, en el consulado de Arabia Saudita de Turquía, en donde se vio involucrado también Estados Unidos intentando investigar. Incluso Donald Trump habló en conferencias de prensa sobre este caso. ¿Y por qué ocurre lo mismo en este conflicto palestino-israelí? ¿Por qué Estados Unidos está involucrado? Y sobre todo, ¿por qué es aliado de Israel y no de Palestina? Ahí tú tienes un tema. Lo que pasa es que aquí no se trata de aliados. Aquí las distintas organizaciones son utilizadas según la conveniencia. No te olvides tú que Estados Unidos usó a Obama Bin Laden en su minuto, y después Obama Bin Laden fue enemigo. Sabemos que Hamas, por ejemplo, que es la resistencia palestina en Gaza, podemos conversar porque hay países que lo declararon, que básicamente los países de Occidente, una organización terrorista, y hay otros países como Brasil, por ejemplo, Noruega, ¿quién hubiese pensado? Noruega y Suiza dicen que no es una organización terrorista. Entonces, ahí empieza el debate. ¿Es o no es? ¿Es resistencia o no es resistencia? Pero si uno quiere buscar puntos medios, como decía Aristóteles, ¿cierto? La virtud está al medio. Yo creo que la solución pasa por la buena voluntad, ¿cierto? Mira lo que estoy diciendo, la buena voluntad de las grandes potencias, que si ellos quisieran provocar la paz en el Medio Oriente, lo pueden hacer, como lo han hecho en otras oportunidades. Por ejemplo, cuando China bravuconea con Taiwán, ¿cierto? ¿Qué hace Estados Unidos? Manda un portaaviones nuclear, con bombas nucleares, con 5.000 soldados, última generación. Costó, creo, una cantidad de 15.000 millones de dólares. Lo manda a pasear este buque, ¿cómo se llaman? Un portaavión gigantesco. Correcto. Por el estrecho de Taiwán. Inmediatamente China dice ya. O sea, cuando la comunidad internacional quiere provocar la paz y la tranquilidad, lo puede hacer. Lo ha hecho en un montón de partes. Por ejemplo, los cascos azules de la ONU. Me tocó amistad recorrer completo el desierto del Sahara, ¿cierto? En la frontera entre Marruecos y Argelia. Ahí están los cascos azules de la ONU, para que no entren en conflicto, porque hay un problema en todo el área subsahariana de Marruecos, un problema gigantesco, porque Argelia quiere sacar su petróleo por el Atlántico, ¿cierto? Y quiere partir Marruecos por la mitad. Entonces ahí entra el Polisario, qué sé yo, y para evitar un conflicto de mayor envergadura, ¿qué hizo la ONU? Mandó los cascos azules. O sea, cuando las potencias internacionales quieren provocar la paz, lo pueden hacer. Mira, yo
cada vez que Hamás, legítima o ilegítimamente, eso lo podemos conversar, tira cohetes cada vez más sofisticados, porque Hamás está apoyado por otros países que son enemigos de Israel. Cada vez que Hamás tira cohetes, la última duró 2 días, el penúltimo duró 2 meses. Murieron ahora 250 personas. ¿Por qué? Porque tiraron 500 toneladas de bombas sobre Gaza, que es una de las ciudades más hacinadas del planeta. Entonces, y lo he dicho en otra oportunidad, si Israel tiene la agencia de inteligencia o una de las agencias de inteligencia más importantes del planeta, que es el Mossad, ellos saben exactamente quiénes son los enemigos de Israel. ¿Por qué no aíslan a esas personas en vez de tirar 500 toneladas de bombas sobre la población inocente? Piensa tú que los 250 niños, de 250 personas, un tercio eran niños. Miremos la foto del New York Times, que ahí la estamos viendo, que me pareció una cuestión increíble, porque Estados Unidos apoya a Israel, sin embargo, se atrevieron a sacar en portada el rostro, visibilizando el rostro de los niños que fueron asesinados estamos hablando hace 15 días atrás, 20 días atrás, nada más que eso. Entonces creo que es un aporte y me llena de tranquilidad y esperanza saber que hay personas que se están atreviendo a levantar la voz, y hay militares israelitas que dicen esto es un genocidio, porque no puede ser. Me imagino yo que uno de los ejércitos más importantes del planeta, como es el ejército israelita en términos de sofisticación, sean entrenados para matar a la población civil inocente, que aíslen a los extremistas, que esa es una de las soluciones. ¿Te fijáis, no? Pero no tirar 500 toneladas de bombas sobre la población inocente, me parece, te lo juro, que es una cuestión tan deshumanizada que ya no sé si el ser humano se le puede llamar ser humano, sino que es ser nomás, y sacarle el apellido humano, porque las atrocidades que se ven ahí, el nivel de destrucción, es algo que no puede pasar desapercibido por la opinión pública. Es imposible, no podemos permitir eso. Y cada vez veo, disculpa, y con eso termino, más personas, incluso israelitas, te puedo mandar imágenes después o videos en los cuales la comunidad judía internacional está en contra del sionismo y de lo que está haciendo en este minuto Netanyahu, que es realmente un acto criminal. Tú no puedes tirar 500 toneladas de bomba en Gaza, que es una ciudad que tiene 354 kilómetros cuadrados, donde viven 2.050.000 personas. O sea, donde tires una bomba vas a matar a 10, 20 personas. 500 toneladas de bomba me parece un exceso. O sea, una me parece un exceso, pero 500 ya es una cuestión que podríamos nosotros decir que es un genocidio. Allá iba un poco, que tú lo acabas de mencionar, Netanyahu. La figura e imagen de Benjamín Netanyahu, ¿crees tú que es fundamental en todo lo que está ocurriendo ahora con el asesinato a civiles palestinos, y no como tú bien dijiste antes? Porque teniendo al Mossad, que es una de las mejores estamos de acuerdo, de inteligencia. ¿no? Sí. El Mossad sabe quién eres tú y yo, sabe todo. Claro, claro. Escúchame, y está de la mano con la CIA y además con la KGB. O sea, acá hay una agencia, son agencias de inteligencia muy sofisticadas. Entonces, si ellos, como el Mossad, han sido tan exitosos en otras oportunidades, por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan del caso en Entebbe? No, ese caso no lo tengo. No, en Uganda. Bueno, el Mossad organizó el rescate de unos israelitas que estaban ahí prisioneros y los rescató en forma pero prolija. Cuando se trató de perseguir, por ejemplo, a los nazis criminales, ¿cierto?, de los israelitas, porque no nos olvidemos que los judíos también tuvieron su holocausto, los persiguieron, fueron muy exitosos. Agarraron en Argentina, era muy difícil encontrar a Adolf Eichmann y lograron encontrar. O sea, cuando ellos quieren, pueden. ¿Por qué no aíslan? Si tienen la información precisa, georreferenciada de cada uno de los enemigos de Israel en Gaza, ¿por qué no lo aíslan en vez de estar matando a la población civil? ¿Por Benjamín Netanyahu? ¿Porque él no quiere que ocurra eso? A ver, ¿ustedes se acuerdan de Isaac Rabin? ¿No se acuerdan? Fue un primer ministro israelita que fue asesinado, premio Nobel de la Paz, porque él quería la paz. Netanyahu pueden verlo ustedes en la BBC de Londres, pueden verlo
en todos los medios de comunicación, si ustedes quieren encontrarlo, Netanyahu trató de traidor a Isaac Rabin, asesinado, creo que fue el año 95, fue asesinado, ¿sí? Porque él quería la paz. Bueno, por eso le dio el Premio Nobel de la Paz. Y fue asesinado por un judío ultranacionalista. Entonces, justamente Netanyahu fue el que trató de traidor a Isaac Rabin por querer la paz. Igual cuando, con esto termino, Anwar el-Sadat, el presidente egipcio, quiso hacer la paz después, tú sabes que la guerra del Yom Kippur con Egipto fue una guerra tremenda, murió 1 millón de niños egipcios, y ahí Israel conquistó el Sinaí. Bueno, me tocó estar ahí viendo todo esto. Todo esto que estoy hablando, yo he estado ahí presente, en Hebrón, que es un tema también que podemos conversar ahora. Mira, a propósito de Hebrón, yo fui con un grupo de parlamentarios hace algunos años a Hebrón. Ahí está la foto, ¿cierto? Ustedes están viendo, está Moreira, está Fuachaín, Pérez Lassen, de los diputados, y entre otros está Pepe Out. Y miren lo que dijo Pepe Out hace 4 días atrás nomás. Veámoslo ahora ahí en imágenes para que la gente lo vea en su casa. Esta cufilla es de Hebrón. Nosotros viajamos a Hebrón, hay una colonia israelí en una colina y hay un mercado que lo rodea que está tapiado y prohibido todo su acceso. Ningún palestino puede ingresar 1 kilómetro a la redonda de donde se instaló una colonia ilegal. Ilegalidad reconocida por el mundo entero. Quiero decir que yo no tengo ni una gota de sangre árabe, al contrario, una traza de sangre judía, pero soy palestino por adopción, porque no hay peor ignominia, no hay actividad más abyecta que la ocupación del territorio palestino por las colonias israelíes. Y por eso suscribo la idea de proscribir toda importación de productos generados desde esa ignominia. Bueno, entonces Anwar el-Sadat, ¿cierto?, cuando quiso firmar un tratado de paz con Israel, un extremista musulmán lo asesinó en un desfile. Y eso fue, ya no me acuerdo el año bien, pero puede haber sido el 81 tal vez. Entonces, cuando hay personas con un desarrollo espiritual importante que visualiza que hay una tragedia ya y quiere negociar una paz, hay sectores extremistas de ambos lados, que lo van a impedir. Y en esa, cuando tú me preguntaste por Netanyahu, cuando Isaac Rabin quiso la paz, firmando el Tratado de Oslo, ¿cierto?, en la Casa Blanca, salió Netanyahu a tratar de traidor a Isaac Rabin y fue uno de los promotores, a mi juicio, del asesinato de Isaac Rabin, porque no quieren ellos la paz, ellos quieren el exterminio del pueblo palestino. Ahora, perdona si interrumpo algo, pero ¿y la figura de Hamas? Perfecto. ¿Por qué pregunto por Hamas? Porque el 40% de la población de Gaza nació cuando Hamas ya dominaba el territorio. Y no solo eso, sino que más del 40% de la población de Gaza es menor de edad. Uh-huh. Entonces, mi pregunta está, ¿y Hamas no tiene alguna responsabilidad? Claro, Hamas es un grupo de resistencia que en algún minuto, y esto lo dice la BBC Londres, no lo digo yo, fue apoyado por Israel para debilitar a Yasser Arafat a través de Al-Fatah. Me explico, ¿no? Porque el 2006 Hamas ganó las elecciones democráticamente. Algunos pueden decir, no, que fueron forzados, aquí hubo violencia. No sé, pero según el resultado de esas elecciones, Hamas le ganó a Al-Fatah y expulsó a Al-Fatah, y Al-Fatah se fue a Cisjordania. Entonces, ¿qué le interesaba a Israel? Debilitar a Yasser Arafat. Y financió a Hamas. O sea, por eso te digo, aquí se empiezan a cruzar
fuerzas, te fijáis, que nosotros no podemos imaginar. Detrás de Hamas también hay sectores radicales de Egipto, de Qatar, saudita, te fijáis, que financian la resistencia palestina. Pero ¿cuál es la diferencia entre Hamas y Al-Fatah? Y esta cuestión es re importante, que Hamas no reconoce el Estado israelita y quiere sacar a los israelitas de ahí. Punto. Cero negociación. En cambio, Al-Fatah... Claro. En cambio, bajo un punto de vista de realismo político o sociopolítico, ¿cierto? Efectivamente no contribuye a la paz. Pero Al-Fatah, por otro lado, sí, a través de Abu Mazen, sí quieren la Constitución, y yo también quiero eso, te fijáis, ¿no? Sin denostar a Hamas, ¿cierto? Lo que yo quiero, ¿qué es lo que yo quiero? Quiero el Estado de Israel, porque siendo políticamente realista, Israel no va a salir de ahí. Y tampoco puede quedar tirado. Y también quiero la constitución del Estado palestino, ambos con fronteras seguras, con la frontera del año 67, que es lo que básicamente toda la opinión internacional es lo que quiere, ¿te fijas? Y aquí la pregunta, y perdona si te interrumpo. Y con Israel bajo, con un estatus internacional especial, digamos, y de protección, porque tú no puedes llevar unilateralmente, como hizo Trump, la embajada de Israel a Jerusalén, porque esa cuestión, ¿sabéis qué? Genera conflicto. No conflicto, ese conflicto genera un genocidio porque le das argumento a los sectores más radicales para que, con una fuerza desproporcionada, y no lo digo yo, lo dice el derecho internacional humanitario, que en la guerra tiene que haber una proporcionalidad, ¿te fijáis, no? Eso de tirar 500 toneladas de bombas sobre Gaza es totalmente desproporcionado. Esa desproporcionalidad genera genocidio, y ya hemos visto genocidio anteriormente, y eso no lo podemos aceptar, independientemente del lugar geográfico donde nos encontremos. Es una matanza de gente totalmente inocente, porque ¿qué culpa tiene un niño de haber nacido en Gaza? Si naciste en Gaza, estás condenado. No puede ser. ¿Y qué hace la opinión qué hace la opinión internacional con respecto a esto? Le da la espalda a ese conflicto, porque hay intereses creados. Entonces nosotros no podemos estar siempre mirando nuestro bolsillo, nuestros intereses frente a un genocidio. Eso no puede ser. Y fíjate que lo que más me produce a mí esperanza, es que el diario New York Times, la comunidad internacional judía, ya no resiste más esta situación. Y le está diciendo al gobierno, ¿cierto?, que es del Likud, nacionalista, digamos, de derecha, que ya basta con esto y busquen una solución, porque ya llevamos 71 años. Cuando Netanyahu dice, cada vez que nos tiren a nosotros un cohete, nosotros vamos a responder con todo. ¿Qué resultado ha tenido eso en 71 años? No. Solamente odio, rencor. Violencia, finalmente. Ahora, mi pregunta... Pero violencias que duran generaciones, Matías. Si ese es el problema. Pero por eso, mi pregunta... Yo tengo una posición moderada con respecto a esto y soy políticamente realista. Tienen que existir dos estados con fronteras seguras. ¿Ah? Esa es mi pregunta, finalmente. Lleguemos al punto de encuentro, lleguemos a la solución. ¿Cómo? ¿Cómo se puede lograr una paz? Muy fácil, aunque es súper difícil, muy fácil, pero muy difícil. Y que ninguno quede, por así decirlo, con rencor. Siempre van a haber rencor y que van a haber generaciones. Lo que pasa es que aquí lo que tiene que primar es el sentido común. Primero tú tienes que aislar a los sectores más radicales. Y la comunidad internacional sabe cómo hacerlo. Marginarlo. Y que la gente de buena fe sea el que construya la paz en el Medio Oriente. Y eso se hace con dos estados. Con fronteras seguras, repito, para ambos lados. Con el estatus internacional de Jerusalén, ¿cierto? Pero si tú no aíslas los sectores más radicales de ambos lados, va a ser imposible. Y ya está bueno. Fíjate que no puede ser que... Mire, ahora murieron 250 personas, 85 niños. Ahí están las fotos en el New York Times. Imagínate la valentía del New York Times. O sea, cómo han cambiado los tiempos. Eso era impensable hace 10 años atrás o 15 años atrás. Hoy día está en Estados Unidos, ¿cierto? Hay fuerzas que están rebelando contra lo que está ocurriendo. Es imperativo que la comunidad internacional aísle a los sectores radicales, que se constituya el Estado palestino con fronteras seguras para ambos lados, respetando también el Estado de Israel, porque sí, políticamente correcto, esto
lo que estoy diciendo yo en este minuto, para los sectores más radicales musulmanes, es tremendo. O sea, Porque no reconocen el Estado de Israel. no lo reconocen. Pero ¿cuántos niños más van a morir? ¿Cuántas personas inocentes van a morir? Más van a morir. Y a Israel, que es la fuerza, una de las 10 fuerzas militares más importantes del planeta, ¿tú crees que los van a sacar? No los van a sacar nunca. Entonces se ha generado un genocidio que ha durado 71 años. ¿Cuánto más podemos soportar? Eso es un foco de infección espiritual que nos invade a todos, siendo que por la historia de Palestina, ¿cierto? Por la historia religiosa de Palestina, debería ser un foco de inspiración espiritual y no un foco de infección que nos afecta a todos, queramos o no, independientemente si estamos en Chile o estamos en otro país. Es necesaria la paz en el Medio Oriente. Es necesaria la paz en el Medio Oriente. Roberto, me gustaría abordar un tema distinto que está relacionado con el video que vimos ahora último. ¿Cuáles son las razones y por qué una figura como Pepe Out, que tiene incluso ascendencia judía, se autodenomina seguidor o palestino en sí, como lo dijo en el video, y además por qué le gustaría tomar una medida como esa tan restrictiva de dejar y cortar todos los tipos de exportaciones e importaciones que lleguen desde Israel a Chile? Claro, lo que pasa es que hay un tema que no hemos tocado, que son los asentamientos. Los asentamientos son edificios te diría, de alta gama, que construye Israel en los territorios palestinos, porque ese otro tema también, la cantidad de resoluciones que Israel ha incumplido, entre otras, la construcción de asentamientos en los territorios palestinos. Cuando tú construyes edificios en los territorios palestinos, también estás robándole el agua a los palestinos. ¿Me explico, no? Entonces, estuvimos con Pepe Auto allá, de hecho recibimos bombas lacrimógenas, fuimos a Hebrón, y él vio cómo es la situación que viven los palestinos en Hebrón. Es una cuestión tremenda. Fíjate que este otro tema re importante, no sé, a lo mejor queda muy poco tiempo, yo creo que un programa no es suficiente. Sin embargo, nos tocó hablar con varios soldados, ex soldados israelitas que estaban súper arrepentidos de haber hecho lo que hicieron por órdenes superiores. Por ejemplo, subían a la colina, lo obligaron a subir a la colina y le disparaban a las familias palestinas que estaban en sus departamentos, matando a la mamá que estaba cocinando, o al padre o a los niños, como algo casi deportivo. Estos ex soldados israelitas estaban con un cargo de conciencia salvaje, una salud mental pésima, con intentos de suicidio incluso, y estaban como pidiéndole perdón a la comunidad internacional. Cuando nos vieron a nosotros, se acercó a conversar con nosotros. Desafortunadamente no me dejaron grabarlo, pero hay testimonios, no sé si quieren ver algunos testimonios que duran 2-3 minutos, menos, 1 minuto, de ex soldados que están arrepentidos de las órdenes de sus superiores, por un lado. Pero no es posible, y le digo a ustedes dos, que los militares israelitas entren a los departamentos en Hebrón de las familias palestinas, los saquen a patadas, ¿ya? Y metan a los colonos judíos, los meten al último. Eso me tocó verlo a mí y a los diputados con los cuales fui yo. Por eso Pepe Out está tan sensibilizado, porque vio los excesos. Mira, fíjate que aquí están los edificios, ¿cierto?, donde viven los palestinos de forma muy precaria, y los militares israelitas generaron una línea imaginaria por la cual los palestinos no podían traspasar. Y cuando un niño de 8 años nos vio a nosotros, dijo, ahí está la posibilidad de que nos den $1 o algo para comer. Y cruzó esa línea imaginaria. Vino un soldado israelita y le pegó una patada en la espalda que lo dejó tirado en el suelo. Yo me tiro arriba del niño, bueno, me pusieron no sé si el AK no sé cuánto en la cabeza. AK-47. Estaban los parlamentarios ahí. Entonces, cuando un parlamentario como Pepe Out, que tiene trazas judías, como dijo él, ve esto, se da cuenta de que esto es inhumano y reacciona como reacciona, lo cual me encuentro, independientemente que tengamos posiciones políticas distintas, pero en términos humanos, él se da cuenta que ahí hay un abuso y una asimetría de fuerza
que no nos debe a nosotros dejar indiferentes, sinceramente, independientemente del lugar donde estemos. Totalmente, y es importante entender que a pesar de la asimetría, y ojo, no estoy defendiendo una postura con esto, pero a pesar de la asimetría de la cual usted habla, ninguna de las dos caras de la moneda, sin lugar a dudas, se ha comportado bien. Por una parte tenemos a Hamas, que también ha tirado cohetes, también ha tirado misiles, en menor cantidad, por supuesto, que Israel, que también ha tirado misiles. Ambos han hecho daño y personalmente mi postura está muy similar a lo que usted nos plantea detrás de cámara, que es encontremos la paz, encontremos el punto de encuentro, no resolvamos la violencia con violencia. Te digo una cosa. No resolvamos la violencia con violencia en ninguna de las dos Matías, partes. En ninguna de las dos Matías, partes. ¿tú sabes cuál es la situación A pesar de la asimetría. en este minuto de Gaza? Es una de las ciudades más asesinadas del planeta. 354 kilómetros cuadrados, viven 2.050.000 personas, con un bloqueo que ni siquiera permiten el ingreso a la ayuda humanitaria. Israel controla. Está denominado Gaza como la cárcel más grande del planeta, cuyo carcelero es Israel. Pero jamás Controlan el agua, controlan la luz, controlan los impuestos. Israel controla todo eso. Están en una situación de indigencia, viviendo de indigencia. La salud mental de los niños palestinos es la más mala del planeta. Ellos no quieren vivir porque saben que en cualquier momento van a morir. No hay futuro ahí. Entonces, tú podrías hacer la aseveración que hiciste en recién, diciendo lo que dijiste. O sea, yo diciendo lo que, o sea, yo dije ¿qué pasa? Hay una simetría que sí es si a ti te arrinconan, no estoy justificando a Hamas. Es que para allá voy. Yo soy moderado, ¿ah? Y yo quiero el Estado para los palestinos y para los israelíes, todo Estado, con frontera segura, con la frontera del 67, etcétera, etcétera. Pero en el estado que viven los gazidíes en este minuto es infrahumano. ¿Sabes lo que preguntan los niños? No hay concepto que lo describa. ¿Saben lo que preguntan? ¿Cuándo nos van a matar los judíos? Esa es la pregunta que hacen. ¿Cuándo nos van a matar? 500 toneladas de bombas sobre la población civil inocente. Con respuesta. Somos objetivos, con respuesta. En menor cantidad, totalmente. Pero el derecho, no son comparables. Pero ¿cómo vamos a responder violencia con violencia? No le metas emoción al cuento. Mira, es que no hay emoción. El derecho internacional humanitario habla de la proporcionalidad. De la proporcionalidad. Tú no puedes tirar 500 toneladas de bomba cuando resiste. Es como si un cabro chico viene y me pega una patada por atrás, un niño de 5 años, yo lo agarro a patada a él. Eso es desproporcionado absoluto. Entonces lo que hay que resolver es la situación humanitaria de Gaza, que es una cuestión tremenda. ¿Y ese es el punto de partida para resolver todo el conflicto y entrar en el camino de la paz? No. La solución inmediata es aislar a los sectores radicales de ambos lados que nunca van a permitir la paz, ¿cierto? Perfecto. Que intervenga la comunidad internacional, urgente, ¿cierto? Que se establezca el Estado palestino con frontera segura para ambos lados. Eso es lo fundamental. Esa es la conclusión que yo he sacado después de 30 años de estar observando el conflicto, de estar sensibilizado con el asunto y poniéndome en ambos lados. Yo creo que justamente todo esto se resume, este conflicto palestino-israelí, en paz. Todos queremos paz. Es que hace 71 años estamos con ese verso. No, aquí o entra la comunidad internacional, ¿cierto? Y para a los sectores radicales y establece el Estado palestino, porque con buenas intenciones no vamos a llegar a ninguna parte. No, pero el objetivo de eso, ¿cuál es? La paz. El objetivo de eso es finalmente la paz. O sea, la intervención de un externo, comunidad internacional, que usted le llama, para aislar a ambos grupos radicales, finalmente persigue el mismo fin que yo creo que en ese sentido va, que finalmente es la paz. Cuando la comunidad internacional quiere, puede. Por ejemplo, por lo menos en un... Claro, por supuesto. Por eso, a eso iba un poco. El resumen un poco de esto es que sea cual sea la ideología, sea cual sea el pensamiento, al fin y al cabo yo creo que todos quieren paz. Pero la paz pasa por aislar a los sectores más radicales, el establecimiento del Estado palestino. Yo no cuestiono los medios, yo hablo del fin. Los medios que tengan que ser necesarios está bien. Habría que ser un sociópata o un psicópata o un enfermo mental para no querer la paz. Por supuesto. Pero hay sectores que no la quieren, fíjate.
Por supuesto. hay sectores que no la quieren. Estuvo muy buena la conversación hoy día, señores. Discúlpenlo Por poco. desgracia, Se nos llegamos fue el al tiempo, ¿no? fin. Muy entretenido, muy educativo. Muy interesante, Discúlpenlo poco. muy entretenido. Espero que ustedes en la casa también lo hayan percibido de esta manera. Y Roberto, muchas gracias No, al por venir contrario, hoy gracias día. a ustedes. Po. Espero que tengas muy buena semana. Lo mismo, Matías, muchas gracias por Muchas estar gracias, acá. gracias Roberto. En una de esas, la próxima vez que conversemos, se estableció el Estado palestino, ¿cierto? Y podemos hablar de esperanza, de paz y de buena voluntad. Dos conceptos que hay que mantener muy presentes, perdona, yo sé que estamos al final, pero dos conceptos que hay que mantener muy presentes en cada aspecto y en cada nación. La esperanza y la paz, a pesar de cualquier conflicto. Con esto concluimos un nuevo capítulo del Negocio del Barrio. No se olviden de comentar, debatir y opinar en las redes sociales del canal Tendencias Prime, ahí sobre todo lo que está pasando hoy en día en todos estos territorios y en sí con el conflicto palestino-israelí, para que nosotros también sepamos cuáles son las percepciones y opiniones que tienen ustedes en la casa. Así es que nos vemos en otra ocasión. Hasta luego. Hasta luego.